No, doctora, ninguna. Bien, vamos a recuperación posoperatoria entonces y hacemos después de esta clase un break para que vayan a tomar algo y continuar con RCP. Bien. Después que el paciente pues ha sido sometido ya al acto quirúrgico y al fin del acto anestésico, va a pasar a una sala especial, ¿no? Obviamente va a ser dado de alta del quirófano con criterios también, no es cuestión de ya se acabó la cirugía, corto la anestesia y sale a la recuperación, no es así, ¿no? Hay criterios para dar de alta al paciente y mandarlo o llevarlo a la unidad de recuperación posanestésica, ¿ya? ¿Cuáles son esos criterios? En la práctica son 3. 1, estabilidad hemodinámica. Quiere decir que el paciente tenga buena presión, buena frecuencia cardíaca, nada de arritmias, ¿no? Desde el punto oxigenatorio, que mantenga niveles de saturación de oxígeno dentro de lo normal. Estamos hablando de 96 a 100% de saturación de oxígeno. Para mantener esa saturación y esa eliminación de CO2 por encima de 45, debe tener buen volumen corriente o tidal, buena frecuencia respiratoria y presencia de reflejos de defensa de la vía aérea que me garanticen que no se va a atorar con sus secreciones, ya sean del tubo digestivo o de la cirugía que se haya hecho, ¿ya? Que se defienda y no va a haber broncoaspiración, ¿ya? Entonces, tiene que tener hemodinamia estable, tiene que haber buen volumen corriente, tiene que haber presencia de reflejos de defensa de la vía aérea. ¿Puede estar dormido? Sí, puede estar todavía dormido y la conciencia la recupera en la unidad de recuperación posanestésica. Pero fundamentalmente debe estar estable hemodinámicamente, debe garantizar buena oxigenación y buena ventilación, ¿ya? Entonces, solo así lo saco del quirófano y lo llevo a la unidad de recuperación, ventilando espontáneamente. Hay algunos hospitales, generalmente los del seguro, que no los sacan con respiración espontánea, sino por A o B motivo, pues no lo sé. No necesariamente tiene que ser que sea complicado, sino que es cuestión de tiempo, ya tiene que entrar el otro paciente, entonces lo sacan con el tubo a la unidad de recuperación, ¿no? Y en la unidad de recuperación tienen ventiladores mecánicos, ¿no? Para continuar con la ventilación hasta que se despierte el paciente y lo extuben con estos criterios mencionados en la recuperación. Pero en MINSA no tenemos recuperaciones ni tenemos personal en exceso como para garantizar que el paciente salga con tubo. Entonces, los anestesiólogos del MINSA generalmente sacan al paciente con estos criterios que les he mencionado, que garanticen que no se van a deprimir en la unidad de recuperación posanestésica. Tiene que salir con ventilación espontánea, con hemodinamia estable y sobre todo que haya presencia de reflejos de defensa de la vía aérea, ¿no? Va a ser el lugar, pues, donde va a ir el paciente con una adecuada analgesia, ¿no? No puede ir ningún paciente gritando de dolor, sale el quirófano gritando el dolor a la recuperación posanestésica. No, eso está prohibido. Va a ir con los criterios ya mencionados, más la analgesia adecuada, ¿no? Y durmiendo, ¿no? Saliendo ya desde el punto de vista de la conciencia, con un BIS mayor de 60, generalmente se da de alta con un TOF de 75% y con un BIS de 80 a 90% de BIS. Con esos valores ya se puede dar de alta y llevarlo al paciente
a la recuperación posanestésica, ¿no? Donde va a continuar el monitoreo y la vigilancia del paciente, ¿no? Va a continuar el monitoreo cardiovascular, el monitoreo oxigenatorio, ventilatorio, pero ya por otro personal, ¿no? Otro personal. Al cargo de la unidad de recuperación posanestésica está otro anestesiólogo. Entonces, de anestesiólogo a anestesiólogo se dan el informe, ¿no? Este paciente está al fulano de tanta edad, con diagnóstico quirúrgico tal, se le ha realizado la siguiente operación y se le ha administrado este tipo de anestesia. ¿Cómo ha ido durante todo el intraoperatorio? Se le entrega la ficha de anestesia, que es un documento médico legal, ¿no? Donde va la firma del anestesiólogo que ha administrado la anestesia y sus ayudantes, ¿no? Y con qué ahí está todas las drogas que ha usado, las dosis de las drogas que ha usado, la técnica de anestesia que ha elegido y cómo se ha comportado el paciente en el intraoperatorio. Si ha habido hipotensiones, si ha habido arritmias, si ha habido intercurrencias tipo respiratorias, no se ha podido intubar, etc. Entonces todo eso le entrega, ese informe le entrega el anestesiólogo del quirófano al anestesiólogo de la unidad de recuperación posanestesia. Esta sala debe tener algunas características específicas de infraestructura, debe estar siempre localizada al lado del quirófano, no es que está de acá a una cuadra el quirófano, no, no debe ser así, sino la infraestructura de ese hospital está mal hecha, ¿no? Entonces la unidad de recuperación posanestésica al lado, vecina del quirófano, del centro quirúrgico, al lado del banco de sangre, al lado del laboratorio general, ¿no? Al lado de la unidad de hemodinamia cardiológica, ¿ya? De la unidad, unidad intensiva general, de la unidad de cuidados coronarios. Miren cómo debe estar localizado la unidad de recuperación posanestésica. Cualquier complicación que haya en la unidad de recuperación posanestésica, el paciente inmediatamente regresa al quirófano, sin perder tiempo. Y deben estar al lado no solamente el laboratorio de sangre, sino también la unidad de rayos X, sino también las UCIs, para atender la emergencia en el paciente, ¿no? Debe ser una sala amplia con buena iluminación y cada cama debe tener su sistema de monitoreo, su fuente de oxígeno, su central de aspiración de secreciones, ¿no? Y debe ser una sala abierta con puertas grandes porque van a pasar las camillas del quirófano, entran y salen las camillas. Por lo tanto, por ejemplo, en mi hospital a veces habían unas puertitas tan pequeñas, unos golpes a la puerta, a la cama, y el paciente se despertaba a golpes, creo, ¿no? Entonces, ¿todo por qué? Porque hacen mala infraestructura o la infraestructura del hospital ya es antigua, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto al equipo, como les digo, hay personal de anestesiólogo a anestesiólogo, ¿no? Y este anestesiólogo de recuperación posanestésica tiene a mando otro equipo de licenciadas de enfermería, técnicas de enfermería, que le van a ayudar en el trabajo, ¿no? Hay una central de monitoreo. Esto es lo ideal, ¿no? Quizá en otros países hay, mira, la cama 1 y acá está todo su central de monitoreo. La cama 2 y acá está todo sus... Y la licenciada lo que está haciendo es revisando esa pantalla, ¿no? Para ver qué cama se descompensó, ¿no? Debe haber fuentes de oxígeno, deben haber sistemas de ventilación, ¿no? Ante las complicaciones que se puedan presentar, el monitoreo cardiovascular, monitoreo oxigenatorio, ya saben eso ustedes, debe haber un coche de paro bien implementado. ¿Puede haber paro en la unidad de recuperación posanestésica? Sí puede haber paro, ¿no? Recuerden que hay pacientes con comorbilidades que entran a sala, ¿no? Hipertensos, que pueden hacer crisis hipertensivas por dolor, ¿no?
alérgicos y que a un AINES pueden reaccionar. Hay tanta gente alérgica a AINES y nosotros en la URPA usamos bastante AINE para calmar el dolor, ¿no? Bien, todo el coche de paro debe tener todo este material operativo, ¿no? Las drogas, todos los tubos orotraqueales en diferentes tallas, ¿no? Los analgésicos, todo coche de paro debe tener analgésicos, desde opioides hasta AINES. El personal, siempre a cargo de un médico anestesiólogo. El médico anestesiólogo no solamente va a recepcionar al paciente, sino también lo va a dar de alta, ¿ya? De acuerdo a cómo haya evolucionado en la recuperación post-anestésica. En cuanto al personal de enfermería, se asigna de acuerdo a la intensidad o al grado de recuperación que tenga el paciente o a la magnitud de la cirugía, ¿no? Si el paciente está estable, despierto, no está complicado, pues puede haber una enfermera para 3 camas, ¿no? Pero si el paciente viene inconsciente, es un paciente pediátrico que ha sido sometido a una cirugía mayor, entonces habría una enfermera para 2 camas. Recuerden que los pediátricos necesitan más cuidado, más monitoreo, más vigilancia, ¿no? Y si el paciente está muy complicado, ha tenido complicaciones intraoperatorias y sale complicado a la unidad de recuperación posanestésica, pues hay que asignar una enfermera por cada cama, ¿no? La interacción de los diferentes servicios con la unidad de recuperación, el traslado que se debe hacer desde el quirófano hasta URPA, en camilla, ¿no? Siempre monitorizado por un profesional, el anestesiólogo, a la cabeza, vigilando la respiración del paciente y que no se aspire con sus secreciones, ¿no? La posición más recomendable de cúbito lateral y con el monitoreo. En la cama van los monitores portátiles para ir vigilando desde el quirófano hasta la unidad de recuperación posanestésica. Esta es la entrega de anestesiólogo a anestesiólogo, ¿no? Del paciente que sale del quirófano a la URPA. Para dar de alta a un paciente de la unidad de recuperación durante el tiempo o su estancia en la unidad de recuperación, como les voy a repetir, va a ser vigilado, va a ser controlado. Entonces existen escalas de puntaje que le asignan un puntaje a la recuperación del paciente y con este criterio va a salir de alta el paciente, ¿no? La escala que más se usa es la escala de Aldrete y que va a evaluar 5 parámetros: la actividad motora, la respiración, la circulación, la conciencia y la oxigenación del paciente. Y le vas a asignar un puntaje. Al final, el puntaje de la actividad, por ejemplo, máxima de los 4 miembros es de 2 puntos, ¿no? Y es capaz el paciente de mover sus 4 extremidades en forma voluntaria o con las órdenes, ¿ya? Pero si va disminuyendo menos cantidad de extremidades, le va dando menos puntaje. Hay que evaluar la respiración con la escala de Aldrete también, ¿no? Y si es que el paciente es capaz de respirar espontáneamente, profundamente y toser, le das 2 puntos, ¿no? Pero si está en apnea y con respirador artificial y no se recupera, tiene 0 puntos. Hay que evaluar la circulación de acuerdo a los valores basales preanestesia, ¿no? Si es que está más o menos dentro del 20% del nivel preanestésico, le das 2 puntos. Pero si es menor con respecto al nivel basal, le va disminuyendo los puntos, ¿no? Igualmente la conciencia, evalúa la conciencia y le da un puntaje, la saturación de oxígeno y le da un puntaje, y al final haces una sumatoria del puntaje total, ¿no? Se da de alta con 9 puntos, lo ideal 10 puntos. Para esta
clase, para este curso, en forma académica, vamos a quedar que se da de alta con un aldrete de 9 a 10 puntos de la recuperación post-anestesia, ¿no? Entonces, evaluamos actividad, respiración, circulación, conciencia y saturación de oxígeno con la escala de Aldrete, ¿no? Se ha hecho un análisis de este puntaje de recuperación posanestésica y le faltan algunos criterios como es presencia de arritmias cardíacas, evaluar el sangrado en el sitio de la incisión, si hay presencia o no de sangrado. El dolor, la escala de Aldrete no evalúa dolor, ¿no? Entonces hay que aunar a la escala de Aldrete la escala visual análoga para saber en qué puntaje de dolor se encuentra el paciente. No le va a dar usted de alta si tenga un Aldrete de 10 puntos con dolor en una escala visual análoga de 6 o de 5, ¿no? No, el paciente tiene que salir con escala visual análoga entre 1 o 0 de dolor, ¿no? La presencia de náuseas y vómitos tampoco evalúa la escala de Aldrete. Entonces hay siempre limitaciones de esta escala, lo cual hace que el anestesiólogo de recuperación eche mano a otras escalas de medición, como es la escala visual análoga, ¿no? Para evaluar dolor. En el caso del paciente de cirugía ambulatoria, también hay modificaciones para este puntaje y poder darlo de alta, ¿no? Un paciente de cirugía ambulatoria va a ir a su casa directamente, ¿no? No va a pasar a la sala de hospitalización, sino viene de su casa y va a ir a su casa. Entonces tiene que venir con un familiar que lo va a acompañar y hay que evaluarlo y ser más exigente en cuanto al monitoreo. Hay que considerar que este paciente debe vestirse por sí solo, ¿no? No debe debe ser capaz de atenderse solo para sus necesidades fisiológicas, ¿no? No debe haber retención urinaria y mandar a la casa a un paciente ambulatorio que es imposible de que maneje su diuresis espontáneamente. No, en esos casos no hay que darlo de alta, ¿no? Hay que darlo de alta con sus reflejos de deglución porque va a ir a su casa a comer. Si bien es cierto, primero dieta líquida, luego dieta blanda, pero entonces hay que ser más exigentes en el paciente que ha sido sometido a cirugía ambulatoria. Igualmente evaluar el apósito, el sangrado, el dolor, la habilidad de ponerse de pie, de ambular solo sin mareos, que no tenga inestabilidad, ¿no? La tolerancia a la vía oral, ¿no? Que sea capaz de orinar espontáneamente. Muchas veces usamos, como ya saben ustedes los anestesiólogos, usamos opioides, usamos anestesia subaracnoidea, raquidia, que lo que va a hacer es que retenga la orina, no voluntariamente, sino involuntariamente por acción de los opioides o por acción del bloqueo subaracnoideo, ¿no? Hay que considerar todo eso. Si el paciente es pediátrico, igualmente hay que considerar ciertas escalas, ¿no? Y hay que darlos de alta con puntajes mayores o iguales que 9. Hay guías para pacientes, guías seguras para pacientes después de cirugía ambulatoria, ¿no? Otra escala que usamos, sobre todo para la anestesia regional, es la escala de Bromage, ¿no? Que evalúa el movimiento de las extremidades, ¿no? Sobre todo de las rodillas y de los pies, ¿no? Y eso lo relaciona con la intensidad del bloqueo, ¿no? Si el paciente está consciente y ha sido sometido a una anestesia regional, le digo, flexiona tus rodillas y tus pies y no me obedece, quiere decir que todavía está con efecto de la anestesia regional, ya sea subaracnoidea o epidural, ¿no? Si es capaz de mover las rodillas, solo las rodillas, es un bloqueo parcial. Si es capaz de mover solo los pies,
es un bloqueo casi completo, ¿no? Y es completo cuando no mueve ni pies ni rodillas. Pero si es que flexiona pies y rodillas, quiere decir que ya está libre del anestésico local y del bloqueo. Hay escalas también en pediátricos, como la escala de Stewart, que va a evaluar si el estado de conciencia, el estado respiratorio del paciente y la actividad muscular, ¿no? Y según eso se le da un puntaje. ¿Hay complicaciones en URPA? Sí. Pueden haber complicaciones de tipo respiratorio y dentro de la respiración, de las complicaciones respiratorias tenemos la obstrucción faríngea por la caída de la base de la lengua que obstruye la vía aérea y puede dar complicaciones de tipo depresión respiratoria. Igualmente el laringoespasmo cuando caen las secreciones, ya sea sangre, saliva, y el paciente está todavía con cierto grado de compromiso de conciencia, pues eso puede provocar cierre de la glotis y provocarse un laringoespasmo, así como un broncoespasmo, si el que el paciente tiene antecedentes de asma bronquial, ¿no? Y el tratamiento es pues usar broncodilatadores, ¿no? Ante el laringoespasmo hay que administrar oxígeno a altas presiones y si es que no sé, con la cantidad de oxígeno a altas presiones, inclusive es necesario relajar nuevamente y intubar al paciente. La obstrucción faríngea se puede tratar con la colocación de una cánula orofaríngea o tubo de Mayo y con eso ya oxigenoterapia y tenemos ya al paciente nuevamente bien, ¿no? Y generalmente es por efecto residual de la anestesia. Estas complicaciones, si no se tratan, pueden ir a la hipoxemia y a la hipoventilación, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Pasa que se murió en la unidad de recuperación posanestésica, pero si salió bien, fue que no detectaron estas causas, ¿no? De obstrucción de la vía aérea y se fueron a la hipoxemia, ¿no? Se fueron a la hipoxemia. Entonces hay que tratarlo a tiempo para que no progrese, ¿no? Puede haber, ustedes saben, por hipoxemia y por hipoventilación, depresión respiratoria y lesión a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay que tratar todo esto y ahí tienen las causas y el tratamiento, así como pueden haber complicaciones también de origen cardiovascular, ¿no? Generalmente hipotensiones por sangrado, hipertensiones en pacientes que son hipertensos, que traen historia de hipertensión, y por estrés y por dolor pueden hacer crisis hipertensivas, ¿no? O la presencia de arritmias en pacientes que traen ya antecedentes o enfermedades metabólicas que no son tratadas y que pueden traer complicaciones de tipo iónico y metabólico. El retardo en recuperar la conciencia en la unidad de recuperación pues, puede obligarnos a descartar accidentes cerebrovasculares y alteraciones metabólicas, así como efectos residuales de los anestésicos. Son las causas más frecuentes. El dolor es otra complicación que es obligatoria tratarla en la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Y evaluarla desde el punto de vista de la escala visual análoga y de acuerdo a eso indicar, pues, AINES, opioides o analgésicos más potentes, ¿no? Una de las complicaciones frecuentes estadísticamente es la presencia de náuseas y vómitos, ¿no? Eso se trata pues con antieméticos, ¿no? Y con bloqueadores H2, ¿no? Generalmente los fármacos antieméticos que tenemos es la metoclopramida, pero esto va disminuyendo porque, como ustedes ya saben, hay fármacos anestésicos intravenosos que usamos con efecto antiemético, ¿no?
Y otra causa también bien frecuente de complicaciones en la unidad de recuperación posoperatoria es la hipotermia, ¿no? Sobre todo en niños y en ancianos que no manejan bien sus centros nerviosos de la temperatura y en épocas de invierno entran en hipotermia, ¿no? O dependiendo de la magnitud de la cirugía y la pérdida de grandes cantidades de sangre, hacen que también el paciente salga hipotérmico, ¿no? La exposición de la cavidad abdominal, de la cavidad torácica, en horas, hace que también pierdan calor, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata esto o se previene esto? Calentando los líquidos, la infusión de líquidos que se le administra al paciente, ¿no? Hay unos calentadores especiales, así como frazadas térmicas, ¿no? Desde el uso intraoperatorio y en la recuperación posanestésica. Bien, esto es entonces en cuanto a recuperación posanestésica. Si no hay preguntas, descansamos. A ver, le damos 5 minutos para iniciar reanimación cardiopulmonar y ahí terminamos. Bien, 5 minutos de descanso, tomen algo, nos vemos a las 11:10. Un break. Ok, doctora.